Debajo de la máscara de un encantador graduado de Cornell se esconde un monstruo con un deseo insaciable de control, terror y asesinato. Esta es la escalofriante historia de Michael Bruce Ross, el estrangulador de la carretera. Absolutamente. Aquí hay un desglose más detallado de cada sección de la historia de Michael Bruce Ross, profundizando en sus antecedentes, perfil psicológico, los espantosos detalles de sus crímenes y los procedimientos legales que siguieron. La educación de Michael Bruce Ross estuvo plagada de traumas visibles y ocultos que lo convirtieron en un depredador mortal. Nacido en una familia de agricultores, los primeros años de vida de Ross estuvieron llenos de trabajo duro, aislamiento y estricta disciplina. Su padre, un veterano militar, era conocido por su estilo de crianza agresivo y autoritario, mientras que, según los informes, su madre padecía problemas de salud mental, lo que la llevó a distanciarse emocionalmente de sus hijos. Desde pequeño, Ross fue sometido al abuso físico de su padre, siendo testigo de violentas discusiones entre sus padres que lo dejaron sintiéndose impotente y aislado. Este ambiente familiar disfuncional dejó profundas cicatrices emocionales y, como confesó más tarde, comenzó a tener fantasías violentas con mujeres jóvenes ya en su adolescencia. Estos oscuros pensamientos pasaron desapercibidos para quienes lo rodeaban. Los maestros y vecinos describieron a Ross como educado y tímido, alguien reservado. Sin embargo, detrás de su comportamiento tranquilo, se esconde la mente de un depredador en ciernes. Los expertos en psicología sugieren que la turbulenta vida familiar de Ross, junto con su temprana exposición a la violencia, pueden haber alimentado sus impulsos sádicos. Sus relaciones posteriores con mujeres revelarían un patrón de cosificación y control, características típicas de los sádicos sexuales que obtienen satisfacción al ejercer poder sobre los demás. A pesar de su infancia problemática, la inteligencia de Ross le valió una beca para la Universidad de Cornell, donde obtuvo una licenciatura en economía agrícola. En la universidad se le consideraba un estudiante tranquilo pero brillante. Profesores y compañeros lo veían como un joven prometedor de origen modesto, decidido a hacer algo por sí mismo. Sin embargo, aunque sobresalió académicamente, sus oscuras fantasías se intensificaron. En Cornell, Ross experimentó un rechazo romántico y luchó por formar conexiones cercanas, lo que alimentó aún más su resentimiento hacia las mujeres. Según sus confesiones posteriores, estos años estuvieron marcados por un intenso conflicto interior, en el que sus deseos sádicos chocaban con sus intentos de encajar en un molde socialmente aceptable. Su compulsión por controlar y dominar creció hasta que ya no pudo contenerse. Comenzó a seguir a estudiantes, fantaseando con agredirlas y, finalmente, esas fantasías se convirtieron en realidades aterradoras. Los asesinatos de Ross fueron cuidadosamente planeados y ejecutados, y cada uno de ellos reflejaba una creciente sensación de control y placer sádico. Su selección de víctimas fue metódica y se centró en mujeres en posiciones vulnerables, a menudo jóvenes, solas y en áreas remotas. Su primer asesinato conocido marcó la pauta para sus asesinatos posteriores. Un depredador calculado que oculta cuidadosamente sus huellas y se mezcla con la sociedad sin levantar sospechas. Jung Gok-tu, un estudiante de posgrado de 25 años de la Universidad de Cornell, fue la primera víctima conocida de Michael Ross. La tarde del 13 de mayo de 1981, Tu caminaba sola cuando Ross, conduciendo por un camino rural, la vio y decidió que ella sería su primera víctima. Se acercó a ella con el pretexto de ofrecerle ayuda, algo que más tarde afirmaría que era parte de su rutina típica para atraer a las mujeres a una falsa sensación de seguridad. Ross la obligó a subir a su coche, la llevó a una zona apartada cerca de las orillas del río Connecticut
y procedió a agredirla sexualmente. Después, la estranguló con sus manos, un acto que luego describió como el momento en el que sintió el poder supremo sobre ella. El nivel de control que ejercía sobre sus víctimas se convirtió en un tema central en los futuros asesinatos de Ross. Descartó el cuerpo de Tu en una zona remota, y no fue hasta varios días después que se encontraron sus restos, irreconocibles debido a la descomposición. Su muerte seguiría siendo un misterio hasta el arresto de Ross años después. La segunda víctima conocida de Ross fue Tammy Williams, de 17 años, quien fue secuestrada en el verano de 1982. Tammy fue vista por última vez haciendo autostop en un camino rural en Connecticut, una situación vulnerable que Ross había llegado a reconocer como una oportunidad. La recogió y la llevó a un lugar cercano y aislado, donde repetiría su horrible patrón. Después de violarla y estrangularla, Ross se deshizo de su cuerpo de manera similar a su primera víctima, dejándola en una zona despoblada donde no sería fácilmente descubierta. Su cuerpo fue encontrado semanas después y, al igual que el de Tu, mostraba signos de agresión sexual y estrangulamiento. El caso quedó congelado durante varios años, ya que había poca evidencia que vinculara a Ross con el crimen, aunque los investigadores comenzaron a sospechar que se trataba de un asesino en serie. Robin Stavinsky, un joven de 19 años de Nueva York, se convirtió en la tercera víctima de Ross en 1983. Robin había estado haciendo autostop cuando Ross, buscando nuevamente la oportunidad perfecta, la recogió. Esta vez, Ross la llevó a un área apartada cerca de un sitio de construcción en una zona boscosa. Como en los casos anteriores, Ross primero agredió a Robin y luego la estranguló hasta la muerte. Sin embargo, lo que distinguió a este asesinato fue el creciente nivel de confianza y arrogancia de Ross. En ese momento, ya había cometido 2 asesinatos y creía haber burlado a las autoridades. Los investigadores encontraron su cuerpo, pero debido a la ubicación y la falta de pruebas, no pudieron vincularlo con Ross de inmediato. Wendy Baribeau, de solo 14 años, fue otra víctima de la serie de asesinatos atribuidos a Ross. Wendy, que había estado trabajando como niñera, fue secuestrada mientras caminaba a casa a última hora de la noche. Ross, cada vez más descarado, llevó a Wendy a una zona boscosa. El asesinato fue particularmente brutal. El cuerpo de Wendy fue encontrado varios días después, tirado en un campo, mostrando signos de estrangulamiento y agresión sexual. La muerte de una joven conmocionó a la comunidad local y marcó un punto de inflexión para los investigadores. Sabían que estaban lidiando con un asesino en serie, pero aún no podían conectar a Ross con los crímenes. Mientras continuaban los asesinatos de Ross, su método de operación se mantuvo inquietantemente consistente. En 1983, Ross había perfeccionado su proceso hasta un grado escalofriante. Sabía acechar a sus víctimas, acercarse a ellas sin sospechas y secuestrarlas con relativa facilidad. Su sexta víctima, como las demás, fue elegida al azar y su confianza estaba en su punto más alto. La víctima probablemente era una extraña para él, pero para Ross no eran más que recipientes para su sádica necesidad de dominar. Este período estuvo marcado por una creciente violencia y brutalidad. Ross era plenamente consciente del miedo que infundía a sus víctimas y disfrutaba de la sensación de control. Su capacidad para evadir la aplicación de la ley solo alimentó su deseo de más. Los investigadores estaban empezando a conectar los puntos, pero todavía no había ninguna pista sólida que vinculara los asesinatos con un solo sospechoso. En 1984, Ross había matado a 7 mujeres y su ola de crímenes estaba a punto de verse interrumpida por un fatídico encuentro. Una mujer joven, que había salido a caminar, escapó por poco de un intento de secuestro por parte de Ross. Ella logró liberarse y alertar a la policía. Ross,
que ya se había acostumbrado a salirse con la suya, fue tomado por sorpresa. El testimonio de esta mujer sería fundamental en la investigación, ya que coincidía con las descripciones de víctimas anteriores. La fuga de esta casi víctima desató la investigación que finalmente condujo a la captura de Ross. Las fuerzas del orden pudieron conectar a Ross con los asesinatos a través de una serie de pistas, incluidos testimonios de testigos, evidencia física en las escenas del crimen y su propia confesión una vez que fue detenido. Los crímenes de Ross se distinguieron por su capacidad para permanecer relativamente tranquilo y distante durante los asesinatos, mostrando poca o ninguna emoción. En entrevistas, admitió que la emoción que sentía por sus asesinatos no tenía sus raíces en la ira o la rabia, sino en el poder de control. Ross describió su deseo de estrangular a sus víctimas como algo que le daba una sensación de invencibilidad. Sentía que podía quitarse la vida sin consecuencias y ese acto de control era el núcleo de su satisfacción. Psicológicamente, Ross mostraba muchos de los rasgos comunes a los asesinos en serie, incluido el narcisismo, el sadismo sexual y las tendencias antisociales. Pudo compartimentar sus acciones, llevando una doble vida que le permitió mezclarse con la sociedad mientras albergaba impulsos profundamente inquietantes. También vale la pena señalar que los crímenes de Ross no fueron crímenes pasionales, sino actos calculados de depredación. Su selección de víctimas, elección de lugares y la precisión con la que llevó a cabo los asesinatos reflejan una estrategia cuidadosamente pensada más que acciones impulsivas. Además, la formación académica de Ross y su estancia en la Universidad de Cornell pintaron la imagen de un hombre aparentemente exitoso y aparentemente bien adaptado. Esta dualidad, un exterior inteligente y educado que oculta a un asesino sádico y despiadado, fue una de las más. Las policías de Connecticut y Nueva York estaban bajo una presión cada vez mayor para resolver el caso a medida que crecía el número de víctimas. Los investigadores comenzaron a sospechar que un asesino en serie andaba prófugo, dado el patrón constante de agresiones y estrangulamientos en las zonas rurales. Mientras el público clamaba por respuestas, la policía formó un grupo de trabajo dedicado a cazar al estrangulador de la carretera. El caso fue desafiante debido a la falta de testigos, la ubicación rural de los crímenes y la capacidad de Ross para cubrir sus huellas. Sin embargo, los avances en la ciencia forense y una mayor colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley finalmente proporcionaron el avance que necesitaban. La caída de Ross se produjo cuando intentó secuestrar a una joven que se defendió y logró escapar. Denunció a la policía a su agresor, describiendo a un hombre que tenía las mismas características que el sospechoso de asesinatos anteriores. Con esta pista crucial, las autoridades se centraron en Ross, que encajaba con el perfil del asesino. Después de un intenso interrogatorio y de presentarle cada vez más pruebas, Ross finalmente confesó los asesinatos con escalofriantes detalles, dejando a los detectives horrorizados por la manera tranquila y práctica en la que contó cada asesinato. El juicio de Ross fue uno de los más sensacionales en la historia de Connecticut. El público quedó cautivado por el contraste entre la conducta aparentemente educada de Ross y los crímenes brutales que confesó haber cometido. La fiscalía expuso los horribles detalles de cada asesinato, respaldados por la confesión de Ross, que dejó pocas dudas sobre su culpabilidad. Los psicólogos testificaron sobre el sadismo sexual de Ross y lo describieron como alguien que disfrutaba del sufrimiento de los demás. El propio Ross admitió su deseo de matar, expresando su incapacidad para controlar sus impulsos una vez que se apoderaron de él.
La sala del tribunal estuvo tensa mientras las familias de las víctimas escuchaban las descripciones gráficas de los últimos momentos de sus seres queridos. El jurado deliberó brevemente antes de declarar a Ross culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte, lo que marcó el comienzo de una larga y polémica batalla legal. Si bien inicialmente presentó apelaciones, Ross luego expresó su deseo de ser ejecutado, afirmando que sentía remordimiento por sus acciones y quería expiar sus crímenes. El caso de Michael Bruce Ross desató un intenso debate sobre la pena de muerte, y los defensores de la pena capital argumentaron que ejecutar a Ross sería una solución injusta a sus crímenes. El propio Ross solicitó que se retiraran sus apelaciones, alegando que deseaba morir como forma de expiación. A pesar de las maniobras legales de su equipo de defensa y de los opositores a la pena de muerte, la solicitud de Ross fue concedida y se programó su ejecución. El 13 de mayo de 2005, Ross fue ejecutado mediante inyección letal en Somers, Connecticut, lo que lo convirtió en la primera persona ejecutada en el estado en más de 40 años. Las familias de sus víctimas observaron la ejecución con emociones encontradas. Algunos sintieron un cierre, mientras que otros expresaron un dolor y una pérdida persistentes. El caso de Michael Bruce Ross sigue siendo un ejemplo significativo para los criminólogos y psicólogos que buscan comprender la mente de un sádico sexual. Los expertos continúan analizando su perfil psicológico, observando la interacción entre su infancia traumática, su aislamiento y su incapacidad para controlar sus impulsos asesinos. Para el público, el horror de los crímenes de Ross sirve como un recordatorio de los peligros ocultos que pueden acechar detrás de exteriores aparentemente ordinarios. La historia de Ross subraya la importancia de la intervención temprana en los casos en que los jóvenes muestran comportamientos preocupantes, así como la necesidad de vigilancia en las comunidades rurales donde los residentes pueden sentirse aislados del crimen.